que esto de encontrarnos en Murcia, tú viniendo de Corea, yo viniendo de Zaragoza, ha sido una cosa, bueno, impensable. Lo mejor, ¿eh? Yo creo que sí, lo que no se prepara porque mejor sale siempre en la vida. Cuando ves una charla o ves algo, te llama la atención el título, Instituto Teológico, pero a mí lo que me llamó la atención fue Murcia. Digo, no puede ser. Si estoy yo ese día en Murcia y está ella en Murcia. Claro, y la casualidad de coincidir en el mismo día las dos aquí. No, y como luego habíamos hablado así alguna vez por privado y tal, pues ya te atreves y, ¿sabes? Como si nos conociéramos de tal manera. Oye, Cristina, al final es que estás en Murcia, que yo estoy en Murcia. Annyeonghaseyo, chal, chineso, soy Esther desde Corea. Bueno, qué bien suena esto desde Corea. Sí, por fin, ya he llegado. Bien. Pues estoy aquí en la cuarentena después de haber aterrizado en Corea y os muestro ahora en retrospectiva esta entrevista, este regalo de entrevista que tuve el honor de hacerle a Cristina Hinogués Sanz en Murcia. Sí señor, en Murcia. Allí nos encontramos y nos tomamos un chocolate con churros. Y bueno, pues pido disculpas porque el audio no es nada limpio, vais a oír los platos, los carros, el café, los golpes. Como Santa Teresa diría, entre los pucheros anda el señor, y así vais a poder participar como si hubierais estado allí mismo con Juana y conmigo en este desayuno en Murcia, y vais a ver qué interesante todo lo que nos tiene para contar Cristina. Pues sin más, os dejo ya dentro vídeo. Las redes sociales te permiten tener un poco esa sensación de que te conoces de toda la vida, ¿no? Porque puedes conectar en cualquier momento, hablas, charlas, conversación. Con Daniel y con Chigi hablamos mucho de eso, ¿no? Que el continente digital es real, ¿no? Sí. No es virtual. No, es real absolutamente. Y que las relaciones que hemos tenido, pues los pequeños contactos con mensajes privados y todo eso son reales, ¿sabes? No las conoces presencialmente, pero no es casi una falsedad, ¿sabes? Sí, no. Por eso, hola, Cristina, que yo estoy... No, y puedes hacer verdaderos amigos, pero verdaderos amigos sin conocerlos presencialmente. Yo tengo muy buenos amigos que todavía no se habéis encontrado. No nos hemos encontrado. Bueno, es que mis amigos siempre o están muy lejos. Tengo uno que está en Escocia, en Glasgow, y tengo otro que está en Chile. Entonces, aparte de más gente, pero digamos esos dos amigos, pues imagínate que no están así como en puntos muy cercanos para juntarnos un día a tomar, yo que sé, un chocolate con churros, pongamos, ¿no? Pero bueno. Pero son buenos amigos. La presencialidad como que da ahí algo del cuerpo también, ¿no? Hombre, claro. Verte ahí, tocarte. Ganas de vernos tenemos muchas, pero no es fácil. Qué bueno. ¿Y de qué vas a hablar esta tarde en Murcia? ¿De qué vas a hablar? Pues voy a hablar, han hecho unas jornadas muy interesantes, porque además se recuperan después del parón de la pandemia, sobre la mujer y teología, que es un tema que fíjate que a día de hoy todavía sigue suscitando sus más y sus menos, que ya, pues en fin, en pleno siglo XXI es un poco triste, ¿no? Pero bueno, a la vez suscita y crea una curiosidad en muchas personas, y a lo mejor en las personas que menos idea tienen de que esto fuera una realidad ya, pues por lo menos también les puede permitir el pensar, ¿no? Y yo he tomado, me hicieron una propuesta y decidí por un tema que me parece que es fundamental, que es cuestionarnos si la palabra de la mujer en la teología, que es decir, en la Iglesia, aunque la teología no se tiene porque hace solo en la Iglesia, sino en la vida, pero si la palabra de la mujer en teología es una palabra respetada. Y creo que es un tema que puede ser interesante. Tú antes me hablabas que tú ya das por supuesto que la mujer puede estar en la formación como profesora de teología, ¿no? Por ejemplo, que yo doy clase en un seminario, Silvia da clase en un seminario. Has dicho que tú lo que verías revolucionario sería que la mujer esté en la formación de los seminaristas. ¿Por qué es eso? Hombre, porque es una realidad que falta, y es una realidad que falta y que se echa de menos, y que es evidente que falta cuando los seminaristas salen de los seminarios y son ordenados sacerdotes, ¿no? Y creo que falta porque, además, curiosamente hoy, que casi todos ellos vienen de colegios o de institutos donde el alumnado es mixto y el profesorado también, de repente entran en un ámbito que es exclusivamente masculino. No es como si de repente les taparan un ojo y les cerraran un oído, ¿no? Ven y oyen a partir de la mitad, o menos de la mitad de la humanidad, porque somos muchas más mujeres que hombres. Entonces me parece que es una reflexión que tendremos que empezar a hacer, porque creo que a todos los niveles sería muy interesante que contase con la presencia femenina en la formación de los sacerdotes. ¿Y qué aportaría una mujer en la formación del seminario? Sobre todo cuestiones de afectividad y de sexualidad. Es decir, es fundamental que esos temas se normalicen en la formación, que nos dejen de ver como las Evas con la manzana en la mano, aunque no haya manzana en el Génesis, pero que nos dejen de ver así, que nos dejen de ver como una especie de arribistas que les van a quitar el puesto,
porque no es eso, o sea, ninguna mujer está para eso. Y luego, sorprendentemente, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo escribí el libro No quiero ser sacerdote, Mujeres al borde de la Iglesia. Me escribieron muchísimas teólogas de aquí de España y también de algunos de otros países diciéndome que ellas tampoco querían serlo. Entonces, creo que el hecho de que nos vean como que queremos o vincular la presencia de la mujer en la teología con el sacerdocio es una cuestión que tampoco es verdad, pero sin embargo se hace creer que eso es así. Entonces, claro, al clero se le crea una predisposición en contra nuestra más que considerable, y eso creo que se evitaría también mucho desde la formación, desde nuestra presencia en la formación, para que nos viesen de una manera mucho más natural, y sobre todo porque también influiría mucho en vernos a las mujeres como somos, es decir, pues en el día a día, en lo cotidiano y en lo normal, y sobre todo porque creo que en el aspecto afectivo y sexual sería muy interesante. Y tampoco todas las mujeres servirían de entrada. Quiero claro, decir, tendría que tener un carisma y una preparación para sí, eso y también. Y sobre ¿no? todo, por ejemplo, en París el anterior arzobispo tenía un matrimonio en el seminario viviendo, ¿no? Conviviendo con los seminaristas. Pero yo no sé hasta qué punto eso también es normal. O bueno, o a lo mejor era un primer paso que no llegó a desarrollar, no lo sé, pero creo que tienen que ser mujeres que sean pues independientes, que pueden estar casadas o no, ser religiosas o no, quiero decir, pero que no formen parte de un staff tan estable como ahora los rectores y los formadores, que forman una piña en el sentido de la línea de formación, ¿no? Quiero decir que también sería bueno que hubiese otras voces que fueran no discrepantes, pero diferentes, que al final hubiera una polifonía, que no fuera un monotono en la formación y el acompañamiento. Y hay muchos laicos que están preparados o que estamos preparados para hacer un acompañamiento y que de hecho lo hacemos en algunas instancias que nos las piden o personas que nos lo piden. Una frase que te escuchaba el otro día en una charla, decías que la estructura eclesial está como llena de carcoma y que la iglesia está como a punto de derrumbarse, ¿no? Lo equiparabas con el momento de San Francisco de repara mi iglesia y todo eso. ¿Y tú qué dirías que es la carcoma? Porque ¿cómo lo ves todo eso? No, pues hombre, se ve por lo que se ve en la realidad, quiero decir, somos una iglesia que ha llegado a y la prueba es que estamos en un sínodo más que necesario sobre un tema que hace muy poquitos años ni siquiera nos planteábamos, ¿no? Pero bueno, la realidad de la iglesia es la que es, y tenemos tres opciones: o ser avestruces, metemos la cabeza y ahí pase lo que pase, y mira, ya escampará, y si sale bien, bien, y si no, también. Podemos ser ruiseñores, entonando el más maravilloso de los cantos mientras morimos, que también se puede, o podemos ponernos a hacer el ganso. Y hay que aprender mucho de los gansos, y los gansos nos enseñan que hay que trabajar en equipo, que tenemos que ir todos a una, que en el vuelo de los gansos hay uno que va marcando la línea y que va rompiendo el rozar del aire, y que cuando se cansa pasa al último lugar y otro ocupa su sitio, pero que los gansos siguen volando por eso, que si a uno le pasa algo, un ganso se queda con él hasta que se cura o se muere y se vuelve a incorporar, o a su grupo de gansos o a otro grupo que pase por ahí. Creo que tenemos muchísimo que aprender de los gansos en lo que es la iglesia. Yo sé que esto suena poco teológico, poco rigorista y poco científico, pero es muy práctico a nivel de pastoral. Y creo que es muy interesante el hecho de reconocer primero que está mal la iglesia, y que por reconocer que está mal la iglesia no atacas a la iglesia, ni mucho menos, haces un diagnóstico. Y segundo, el aportar soluciones. En definitiva, ahora hablando un poco más en serio, es vivir un proceso pascual. Es necesario que reconozcamos que tenemos que morir para poder resucitar, y hay que morir a una serie de cuestiones que han llevado a la iglesia a un límite insostenible y que todos conocemos, pero que todo eso tiene sus parcelas de resurrección. Luego tenemos un horizonte por delante. Y a partir de ahí podemos, vamos a decir, ir retomando el vuelo de los gansos perfectamente para hacer que la iglesia, nunca volverá a ser lo que fue. Quiero decir, nos tenemos que olvidar de la iglesia de las multitudes, todo eso, ¿no? Porque ya somos una minoría entre otras muchas. Pero bueno, también vivimos en un mundo que estamos ahí y que es un mundo cambiante. Como cambiantes, es que algunas veces nos perdemos de vista ciertas cuestiones
que nos afectan desde el origen. Es decir, en el Génesis hay una evolución en la creación. Cuando vemos el relato de los 7 días, vemos que hay una evolución en la creación. El mundo sigue evolucionando y dentro de esa lógica de la evolución tiene que estar la Iglesia, que tiene que ir también evolucionando. Y no pasa nada por eso. No es destruir la Iglesia ni renunciar a lo esencial. ¿Y tú qué dirías que es la carcoma? Hombre, la carcoma la carcoma central, digamos, es el abuso de poder en todas sus manifestaciones posibles, los abusos sexuales, los abusos espirituales, los abusos de conciencia, los abusos laborales. Entonces, eso ha impregnado de tal manera la estructura, toda la estructura de la Iglesia e incluso ha impregnado estructuras, digamos, de las ramas de la propia Iglesia, ¿no? Entonces, eso no tiene una fácil solución. En nuestro caso no es aplicar un producto químico que acabe con la carcoma. En nuestro caso es un proceso de conversión personal, pero profundo, muy profundo, que nos lleve a una conversión comunitaria que nos permita cambiar las estructuras de la Iglesia y sobre todo que nos enseñe a relacionarnos en la Iglesia de otra manera, porque no sabemos relacionarnos en la Iglesia, más que somos una especie de compartimentos estancos en lugar de ser lo que es el símbolo de la Iglesia, que es una barca. Tú decías también en esa charla que la Iglesia no sabemos escuchar. Decías dos cosas, la Iglesia no sabemos escuchar y es que nadie tiene nada que decir. Claro, porque se nos ha formado, sobre todo al laicado, se le ha formado en un silencio de obediencia, como que su palabra, o sea, el papel del laicado era obedecer, era decir amén, ¿no? Entonces, escucharnos en la Iglesia es difícil, primero porque no sabemos hablar y segundo porque no sabemos hasta qué punto es importante aquello que cada uno tenga que decir y que cada uno lo va a decir con arreglo a su formación, a su modo de expresión, a su timidez o a su super manera de explayarse. Pero todos tenemos algo que decir en la Iglesia y el proceso de la escucha es complicado porque como nunca lo hemos practicado, pues nos creemos que escucharlo es como las reuniones de fin de curso. Hoy tenemos que ser una Iglesia más acogedora. ¿Vale? Bien, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Es decir, hay muchos planteamientos, ¿no? Esos no nos los hacemos. Entonces, no es decir algo muy general, sino es aterrizar en concreciones que no estamos acostumbrados a expresar y que no estamos acostumbrados, por lo tanto, a escuchar y a entender que cuando esa persona te está contando algo de su experiencia, esa experiencia tiene un contexto y, por lo tanto, la escucha activa, que no deja de ser más que la escucha espiritual, porque estamos en un proceso espiritual en el sínodo, eso lo tenemos que reconocer como tal, bueno, pues esa escucha espiritual requiere que tú te pongas también en la situación de esa persona, que interiorices lo que ella te está diciendo, que parte de lo que ella dice te va a servir para tu propio crecimiento y tu propia conversión y que sepas en ese momento que esa escucha es vital para esa persona por lo que puede aportar para la comunidad. Luego, cosas que a mí me tocan como misionera, lo de la salida. Tú decías, estamos en salida, entonces Iglesia de puertas abiertas, pero pensamos que es que vamos a abrir las puertas para que la gente venga, ¿no? Pero nos cuesta mucho salir. Claro, nos cuesta mucho salir porque nos cuesta mucho salir del entorno y porque creemos eso, que con abrir la puerta ya estamos lanzando un mensaje de acogida. No, eso pudo ser en un tiempo en la Iglesia y funcionó, no digo que no, pero hoy el mundo ha cambiado mucho. Entonces el mundo ya no está por moverse y ya, fíjate, éramos ya una sociedad muy individualista y ya el remate ha sido la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho todavía mucho más individualistas porque nos ha encerrado mucho en nosotros mismos. Entonces, el mensaje que en un día pudo tener la Iglesia de ser una Iglesia de puertas abiertas y la gente iba, pues ahora ya ha cambiado. Entonces, ya no es solamente tener la puerta abierta, es salir al encuentro con exquisita humildad de todos aquellos que están dando vueltas alrededor de la Iglesia, ¿no? Porque mucha gente la que da vueltas alrededor de la Iglesia tiene un gran mensaje para nosotros, no solo. El ejemplo que me viene, ¿no?, es Simone Weil, pero no todo el mundo tiene la intelectualidad de Simone Weil, pero hay muchas personas que tienen muchísimo que decirnos desde esos paseos, digamos, constantes que dan alrededor de la Iglesia, sin atreverse a acercar por 1000 motivos diferentes que tampoco podemos nunca juzgar. ¿Cuáles son los márgenes? Si tú te dijeras, venga, esta tarde tienes una tarde que puedes irte a los márgenes. ¿Cuáles son los márgenes que a ti como que dices, no es que te gusten, pero que, no sé, como que Dios te llama ahí? Los márgenes están donde la propia Iglesia ha dicho que está el margen, ¿eh? Quiero decir, o sea, eso somos nosotros los que hemos establecido el margen. Entonces hay una serie de personas que se mueven en la línea del margen, digamos que están en ese margen, que son los inmigrantes, los pobres en general,
los jóvenes, porque los tenemos ahí en una tierra de nadie, un poco vamos a decir así, y las mujeres, evidentemente, porque las mujeres seguimos estando en esos márgenes. Y luego hay personas que viven 3 o 4 pasos más allá del margen, y esos nos permitimos el lujo de llamarlos alejados, cuando realmente yo creo que en el centro de la iglesia que está Cristo sí hay personas que viven en ese centro, porque realmente hay personas que viven en ese centro, pero la mayoría, yo por ejemplo no me considero en el centro de Cristo y creo que me falta todavía mucho para llegar a ese centro. Por lo tanto, me cuesta mucho situar a otras personas como alejadas, como fuera del margen, ¿no? Porque creo que yo tampoco estoy en ese centro. Pero bueno, si hubiera que decir esos que viven más allá del margen y que por tradición, vamos a decir así, se consideran fuera de la iglesia o los consideramos fuera de la iglesia, pues estarían en los grupos de los sacerdotes secularizados, los divorciados vueltos a casar, los homosexuales. No sé, es que hay un amplio margen ahí y muchísimos grupos que no entran solo ahí, ¿no? Pero bueno, esos, digamos, son los más tradicionales que se mueven por ahí, o que nosotros hacemos que se muevan por ahí, cuando también tenemos mucho que aprender de lo que nos pueden decir. Pues ahora que te escuchaba, pensaba, claro, esta palabra de los alejados es, yo si pienso que estoy en el centro y ellos, como yo desde mi mirada, los veo lejos, ¿no? Pero podríamos decir desde un punto de vista, no sé si espiritual o un poco de la misericordia, porque tú has dicho, ¿no? El centro es Cristo, ¿no? El corazón de Cristo sabemos que es de misericordia y de amor, ¿no? Si estas personas, bueno, todas las personas necesitamos amor y misericordia, pero si estas personas, por su situación, la que fuera, necesitan más misericordia, ¿podríamos decir que estas personas son las más cercanas? Digamos, cercanas del corazón de Cristo, porque Cristo se ha acercado a ellas. Sí, no, hombre, entonces, los alejados a lo mejor somos nosotros y ellos son los cercanos. Claro, a ver, si tú coges la Biblia, siempre los más, en nuestra idea, los más alejados han sido siempre los predilectos, ¿no? Han sido siempre los que Dios ha sostenido de una manera especial y Dios ha cuidado de una manera especial. Pero eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, aunque evidentemente para nosotros en nuestra cultura se nos hace más asimilable a través de los textos evangélicos, ¿no? Pero digamos que cuando primero Jesús no estaba con la puerta abierta, Jesús estaba en movimiento, o sea, Jesús salía, ¿no? Y Jesús se encontró con muchísimas de esas personas porque Él estaba en movimiento, no esperaba a que esas personas llegaran, se encontraba. Otras veces es cierto que salía directamente en su búsqueda, ¿no? Pero en todo caso eran esas personas las que no estaban cerradas a esa palabra, ¿no? a ese contacto con Dios o con Jesús en ese momento. Y creo que de ahí tendríamos que aprender la pedagogía tan simple de salir al encuentro de las personas y no plantearnos cómo llegamos o cómo no llegamos. Aún tenemos infinidad de medios para llegar a la gente antes de ese encuentro personal, ¿no? que evidentemente es el más válido. Pero tenemos las redes sociales hoy bien utilizadas, son un cauce maravilloso de aproximación para que las personas al menos sepan que hay otras muchas personas que están en su búsqueda, porque no es un ayudar en el sentido de que hay que ayudarles, porque no, es un encuentro en el que todos nos vamos a enriquecer, en el que todos tenemos que decirnos y todos tenemos que escucharnos. Pero yo creo que por su parte, a lo mejor por su experiencia de sufrimiento, su aporte hacia nosotros va a ser mucho más válido. Pues mira, ahora ya me das esta pregunta que yo te quería hacer. Tú eres teóloga y una de las críticas que recibí últimamente bastante era cuando le hice una entrevista a un chico que es ateo, que es satanista, Pablo. Yo dije al principio de la entrevista, así un poco alegremente, vamos a intentar escuchar al Espíritu Santo a través de lo que Pablo nos dice, ¿no? Entonces, bueno, Pablo empezó a hablar y claro, es una persona pues en ese sentido pues alejada. Está bautizado, lo sé, ha sido católico, pero pues en este momento de su vida pues es ateo, satanista, está bastante alejado de la iglesia, ¿no? Pero tenemos pues una amistad que nos une y tal, ¿no? Y entonces pues él habló de los abusos, habló de la situación de la mujer, habló de la transparencia económica, que fue lo más fuerte que él dijo. Él dijo, yo si algún día me planteara volver a la iglesia, le pediría a la iglesia transparencia económica. Me sorprendió mucho eso, que habló de eso como lo más principal, ¿no? Y bueno, luego habló pues que él es pro aborto, todo eso, ¿no? Y yo, bueno, pues lo escuché, ahí terminó el vídeo y yo voy a hacer como mi participación en su canal, ¿no? Entonces la crítica era, ¿cómo puedes tú decir que escuchas al Espíritu Santo a través de esta persona?
O sea, el Espíritu Santo no puede hablar a través de esta persona. Entonces, esto de la escucha activa, la escucha espiritual, o un momento así, ¿no? Que yo me lo he planteado como escuchar a esta persona, intentar aprender, intentar comprender por qué se ha alejado, qué me aporta él. ¿No se puede escuchar el Espíritu Santo a través de esta persona? Mira, sí, algo, a ver, cuando la Biblia nos habla de los poseídos por los espíritus malignos, todas estas cosas, a ver, vuelvo a repetir, aprender de la pedagogía y de la metodología de Jesús es no rechazar a nadie, ¿no? Yo no sé si este chico hasta qué punto ha llegado, ni las circunstancias que le han llevado a dar este vuelco, digamos, tan tremendo, ¿no? en su vida. Pero en todo caso, lo que estoy segura es que tiene algo que decir. Tiene algo que decir, y tiene algo que decir porque ese vuelco se lo dio por algún motivo. Y a lo mejor en ese motivo encontramos pues, algo que a nosotros nos sirva también para corregir nuestras propias actitudes, acciones, palabras y muchas veces silencios, porque el silencio es muy importante en la vida, pero hay veces que un silencio mal llevado, digamos, en un momento dado, también puede hacer tanto daño como la palabra maldicha. Entonces, rechazar a alguien por sistema yo creo que no es la cuestión. Y sobre todo por alguien que ha formado parte de nuestra comunidad y que los motivos no lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que toda persona en la categoría de alejado está, es una persona a través de la que el Espíritu puede hablar. ¿Por qué? Pues porque la historia de la Iglesia nos lo dice y la Biblia nos dice que el Espíritu siempre se ha manifestado a través de lo pequeño, de lo escondido, de lo humilde, de lo rechazado, de aquello que hemos desmotivado, ¿no? Para que perteneciera a nuestra comunidad. A través de todo aquello que nosotros desechamos es el campo favorito del Espíritu para manifestarse y para hacernos llegar algún mensaje. Claro, pero ahora veo que esto de escuchar al Espíritu es que te pone como en una actitud de autocrítica, ¿no? O sea, escuchar al Espíritu, yo por ejemplo cuando lo escuchaba a él, en cierto modo el Espíritu lo que me movía a mí era a cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, este aspecto de la parte económica que a mí me llamó la atención, ¿no? Pienso que eso fue una llamada de atención del Espíritu Santo, pensando cómo en la Iglesia se lleva el aspecto económico y esto está siendo antitestimonio para muchas personas, ¿no? Porque eso fue palabra del Espíritu Santo, pero en cierto modo es autocrítica. Pero ¿será que en la Iglesia todavía, no sé, que no estamos muy abiertos a la autocrítica y por eso decimos, o dicen algunas personas, no, a través del Espíritu Santo no habla a través de él, ¿no? Porque... A ver, es que en la Iglesia se ha creído siempre que tenía que estar constantemente enseñando, ¿no? Y que nunca tenía que aprender. Y en este proceso sinodal que estamos viviendo, que repito, es un proceso espiritual, es un proceso de conversión personal y comunitario, uno de los grandes descubrimientos que tenemos que hacer es entender que lo mismo que podemos enseñar, porque podemos enseñar, tenemos que aprender. De la sociedad en general, de la que siempre hemos creído que no teníamos nada que aprender y tenemos mucho que aprender, pero también de los miembros de esa sociedad que tienen mucho que decirnos a nosotros. Y tenemos mucho que aprender y podríamos aprender incluso pedagogías que nos llevasen a ser iglesia de otra manera y no pasaría nada. Pero es un proceso efectivamente de conversión y de reconocimiento de que muchas veces hemos actuado con un cierto aire de soberbia, porque hemos actuado algunas veces con un cierto aire de soberbia pensando que, pues eso, que éramos la Iglesia Católica. Y bueno, sin darnos cuenta, por ejemplo, a ver, yo creo que a San Agustín nunca se le ocurriría pensar en su época que la Iglesia iba a desaparecer del norte de África. Por ejemplo, no sé, pues nosotros actuamos como si la Iglesia Católica siempre fuera a ser la Iglesia Católica que hemos conocido y ya de entrada somos una minoría, ya no somos la Iglesia de multitudes. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender para vivir en un mundo que es totalmente distinto, en un mundo que estamos en pleno cambio de época, que eso es evidente, y que en los cambios de época se designan las formas de vivir de un futuro bastante amplio en el tiempo hasta que llegue otro cambio de época. No sé si es que llega, porque al paso que vamos, vete tú a saber. Pero bueno, tenemos que estar abiertos a que en esos cambios no hay que renunciar a lo esencial, porque no se trata de renunciar a lo esencial, pero sí aprender a comunicar lo esencial de otra manera y a vivir de otra manera esa esencialidad que para nosotros es el Evangelio.
Claro, la Iglesia ha estado como en una actitud como, por eso que dices de la relación con la sociedad, como de defensa, ¿no? Como que todo nos ponía en defensa, cualquier cosa es como una crítica y tenemos como que siempre defendernos. Y yo veo que hay ahora como un giro que se va dando, o por lo menos de la gente que yo estoy más cerca, que las críticas las puedes tomar como autocrítica, que te hacen mejor, pero que eso no te quita dignidad o no te destruye que tú sabes que Cristo es lo mejor, ¿no? O, no sé, retos que van surgiendo en la sociedad, poderlos ver como signos de los tiempos, no sé. A ver, cuando Jesús se encuentra con la cananea, Jesús era un judío. Es que se nos olvidan demasiadas cosas que en el fondo también marcan nuestras maneras de comportarnos, ¿no? Jesús nació judío, vivió judío y murió judío. Eso para empezar, ¿no? Entonces se encuentra con una cananea que era mujer y cananea, o sea, menos que nada frente a una mujer incluso judía. Pero él aprende de la cananea le ayuda a reflexionar que su misión es para todo el mundo. Es decir, Jesús también admite la crítica, vamos a decir así, de una mujer que ni siquiera era judía. ¿No? Nosotros podemos aprender de las críticas que nos hagan otros para mejorar. Incluso dentro de la Iglesia tenemos que aprender a ser autocríticos, pero haciendo siempre una crítica constructiva. Y eso es algo que nos ha costado mucho en la Iglesia y que nos cuesta muchísimo en la Iglesia. Pero no pasa nada, o sea, Jesús siguió siendo Jesús, el Hijo de Dios, y haciendo y cumpliendo con su misión, solo que parte de esa misión él la reflexionó a partir de las palabras de una mujer cananea que le abrió los ojos a que su misión era universal, no solamente para los judíos. Y parece que decir esto es de, ¡ay, qué barbaridad! Y dice, no, mire usted, es que eso está en el Evangelio, ¿no? Yo sé que esto conlleva críticas, pero bueno, pero de esa pedagogía tenemos también que aprender nosotros. Y eso no nos quita nada. Ayer le decía yo a Juana, ¿no?, que en la teología hay una expresión que a mí no me gusta mucho, que tampoco sé si la nueva que yo he acuñado es muy teológica, pero que es la de las semillas del verbo. No me gusta, ¿por qué? Porque yo que vivo en Corea, que pues conozco mucha gente budista o gente que no es creyente de nada, o ayer que hemos estado con una chica que es amiga mía, que también es muy alejada, que está en el mundo del yoga y todo esto, pero está haciendo voluntariado en Jesús Abandonado, está haciendo un camino interior muy fuerte. Yo digo, a veces yo veo en las personas que no son de la Iglesia, veo árboles del verbo, no veo semillas, veo que el verbo se desarrolla con mucha fuerza en muchas personas. No es una semilla así como que por amabilidad le digo, no, claro, la semilla del verbo está ahí. No, es que, o sea, yo he visto en Japón en personas no creyentes el árbol del verbo, pero ya totalmente desarrollado, y esa persona es que yo veo a Cristo en esa persona. Y luego me ha pasado en católico que veo la semilla que se está pudriendo y que es que... Entonces, claro, los límites de la Iglesia es como, a mí también por el camino misionero se me han ido como ensanchando, ¿no? Como que la Iglesia, ¿cuál es la Iglesia? Pues yo te digo, en ese señor que es un dentista, que es japonés, que no es creyente, yo he visto muchísimo la presencia de Cristo. En esta chica ayer, pues lo veo su compromiso con los pobres, abandonado, por más que no lo hace desde el catolicismo, lo hace desde que siente, está intentando entrar en la especie de budismo comprometido, bueno, la compasión en su vida, pero... No sé, esto de los límites de la Iglesia o esto de la presencia de Cristo en los no creyentes... Es que los límites los marcamos nosotros. Yo creo que el problema es ese, que como los marcamos nosotros nos diseñamos de alguna manera dónde está el límite y dónde no está el límite. Y yo creo que tratándose de Dios, es que poner límites es como intentar ponerle puertas al campo, es que no sabes nunca. No sabes, la presencia del Espíritu está ahí, es que no sabes, no puedes estar explicando o limitando esa presencia y qué reacción suscita el Espíritu, porque entonces seríamos nosotros los que seríamos dueños del Espíritu, ¿no? No sería ya un Espíritu Santo libre, creativo, dinámico, todo eso, y eso es lo que nos cuesta ver mucho, ¿no? La creatividad, la dinamicidad del Espíritu, todo eso nos cuesta mucho porque nosotros nos movemos en unos límites mentales muy cerrados, muy cuadriculados, ¿no? Ese es un problemilla que tenemos que resolver. Problemilla. Me gusta mucho la bienaventuranza. Creo que tuviera que quedar un día con una cita, pues ahí, la bienaventuranza, ¿no? Y este versículo de felices los limpios, porque ellos verán a Dios, como... Sí, depende de la limpieza de nuestra mirada. Yo veo que veremos a Cristo y veremos a Dios, pero...
es un poco esto de los márgenes, ¿no? Si nos ponemos muchos márgenes, muchos límites, somos nosotros los que nos perdemos de ver a Dios, ¿no? En ese no creyente, en esa persona que sufre, en esa persona de la calle. Oye, el evangelio de hoy, ¿no? Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis, ¿no? Si nosotros tenemos la mirada limpia, nosotros somos los que podemos disfrutar de ver a Dios, ¿no? Los limpios verán a Dios. Tú puedes ver a Cristo en el pobre, en el que está en la calle, en un no creyente, en una persona homosexual. Pero no depende tanto que Cristo esté en él o no, como en que tú tengas la limpieza para verlo, porque Cristo ha sido el que se ha querido identificar con él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros como la indecencia, yo diría, de decir, Cristo no está en este chico porque es satanista, porque él defiende el aborto? ¿Sabes? Cristo puede estar en esta persona, ¿sabes? Sí, mira, a mí desde luego las bienaventuranzas es un texto básico, ¿no? Pero hay una cita del Evangelio de Juan que me parece que es como muy clarificadora, o por lo menos a mí me sirve mucho, ¿no? Es la cita de Juan que dice, dice Jesús, yo he venido a traer vida y a traerla en abundancia, ¿no? Cuestionar cualquier cosa es cuestionar la vida que Cristo trae. Es decir, ¿cómo cortas esa vida? ¿O cómo limitas donde esa vida se produce? Los procesos de las personas son absolutamente desencadenados por algo. O sea, algo desencadena un proceso para un rechazo o para una aceptación. Me refiero, eso no lo sabemos, ¿no? Pero el proceso es algo vital porque está en camino, digamos. No es algo que se estanca. Lo malo es que sea algo que se estanque, porque eso entonces sí que se pudre dentro. Pero cuando una persona habla, aunque sea desde un extremo que para nosotros nos cuesta no aceptar a lo mejor, pero nos cuesta entender, hay que pensar siempre cómo a lo mejor esa persona está viviendo ese proceso, a lo mejor un proceso límite, en un proceso de búsqueda. Entonces yo por eso siempre me acuerdo de la cita de Juan, he venido a traer vida y a traerla en abundancia. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar esa vida que se está viviendo de una manera determinada y que está recibiendo probablemente vida de Dios, aunque no sepamos en este momento cómo? Son cosas que me van mucho y por supuesto para las que no hay una respuesta sí o no, o blanco o negro, porque hay temas que no se pueden explicar ni hay una explicación lógica o una respuesta, digamos, que nos llegue. Es que también hay que dejar que el espíritu y que la acción de Dios te creen una sensación a veces de hasta aquí yo llego hasta aquí, punto, y a partir de aquí yo tengo también que aprender con esa persona, ¿no? Yo creo que eso es algo que es importante para nuestra propia, nos ayuda además en nuestro proceso de conversión también y de crecimiento personal. Qué bueno, pues para ir terminando, ¿qué es lo que, no sé, lo más revolucionario, lo más esperanzador que tú le ves a este sínodo, lo que tú dirías, wow, esto es lo que más me encanta, ¿no?, de este sínodo, me apasiona? Pues mira, una cosa que es muy importante y que pasa un poquito desapercibida es el hecho de que Francisco haya cambiado la estructura de evento a proceso. Porque el evento es algo muy, ¿cómo decirlo? A ver, como muy chispeante, son como fuegos artificiales, ¿no? Es algo que es bullicioso, atractivo, tiene mucho de imagen, tiene mucho de festivo, tiene mucho... pero es como muy efímero, o sea, dura un tiempo muy limitado. Un proceso, o sea, este sínodo es un proceso de 2 años, pero eso no significa que en octubre del 23 el proceso acabe, sino que habremos sentado las bases para que a partir de ya en este momento, ya el hecho de estar celebrando el sínodo supone que estamos en un camino, que estamos en un proceso de conversión que nos tiene que llevar a cambiar, un proceso de conversión personal y comunitario que nos tiene que llevar a un cambio de mentalidad que nos permite ir cambiando las estructuras y las relaciones que tenemos en la Iglesia, porque no tenemos buenas relaciones, eso hay que admitirlo. Entonces, a partir de ese momento, o sea, que alguien entienda que este camino, estamos en los primeros pasos de una senda que va a ser camino, son primordiales, y que esto es lo que tenemos que vivir, y que no tenemos que hacer una Iglesia nueva, sino aprender a ser
iglesia de otra manera entre todos y que cada generación que venga y se vaya incorporando tendrá que aprender a ser iglesia de otra manera, porque sus circunstancias sociales, históricas, económicas serán distintas y todo eso influirá también en su manera de ser iglesia. Es decir, a mí, con que la gente entendiera que esto no es un proceso de hoy a mañana, sino que es un proceso continuo en el que todos tenemos que aprender, en el que todos tenemos que aportar y en el que la conversión es un estado permanente, yo me daría por satisfecha. ¿Qué sería para ti, que estás participando superactivamente en el proceso, de una manera muy cercana, qué sería para ti lo más satisfactorio, pero a nivel personal, en un plano más personal, lo que más te está satisfaciendo en este proceso a ti? Pues es que hay muchas cosas, pero si con algo me quedaría sería también con el descubrimiento de este proceso de conversión personal, por el hecho de estar conociendo a muchísimas personas que me están cuestionando muchos temas que yo creía de alguna manera que tenía o asumidos o digeridos incluso muchas veces, y que realmente me están poniendo en una constante de evolución en el pensamiento y en mi propia conversión, ¿no? Eso por una parte. Y luego el hecho de que estoy valorando y estoy teniendo una experiencia de una eclesiología que no es un curso de eclesiología, es una eclesiología vital. O sea, soy consciente de estar viviendo en un momento en el que la Iglesia ha decidido avanzar, convertirse, digamos, a otra manera de ser Iglesia, y eso, estar ahí, la verdad se ha dicho que tiene unas connotaciones a nivel personal muy revolucionarias, en el sentido de ese cuestionamiento permanente como un estado en el que tienes que estar para poder seguir avanzando. Eso es una experiencia única. Bueno, y luego conocer a gente, ¿no? O que las circunstancias te permitan que te conectes por internet con alguien y que luego te encuentres en Murcia, pero eso ya es aleatorio. Qué bueno, qué bueno. Y a ver, ¿te atreves así con un poco de coreano? A ver, ¿tú qué te atreves con todo? ¿En coreano? Sí, porque para empezar los vídeos siempre digo 안녕하세요, 잘 지내세요. No, pues nada, yo de eso nada. Porque saber Dios lo que puede sonar después, no sonar, sino ser lo que yo acabo diciendo. Eso no, por ahí no. Por ahí no. Qué bien, pues nada, pues allí mirando a los suscriptores, que son casi todos jóvenes y mucha gente que... Pues es gente joven, de verdad, animaros muchísimo a participar, porque vuestra voz en este sínodo es tan profética como la voz de las mujeres o como la voz de la vida contemplativa. Y creo que es muy interesante el aporte que podáis hacer, aunque el aporte sea una crítica porque no entendéis, porque no nos entendéis, porque eso ya me lo han dicho algunos, pero sea lo que queráis decir, decirlo argumentando también cómo sería el posible arreglo, la posible solución. Eso sería muy interesante que lo hicierais y os lo agradeceríamos mucho todos los que estamos participando en el sínodo, que somos toda la Iglesia, o sea que os daríamos las gracias eternamente. Qué bueno, pues nada, muchas gracias.